Estamos comenzando esta tercera entrega de la Navidad según Dios. La Navidad según Dios. Y para estudiar hoy la palabra del Señor vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 31. Si ya lo encontró, pongámonos en pie, por favor. Nos está hablando sobre el anuncio del ángel a María sobre el nacimiento de Jesús. Vamos desde el 30. Dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos a orar al Señor, a nuestro Padre del cielo, para que entregar este momento una vez más. Que el Señor venga hoy a nuestras vidas, haciéndonos entender las Escrituras, Señor, entendiendo cada vez más cuál es la Navidad según Dios, según las Escrituras. Venimos con corazones humillados, humildes ante ti, Señor, para dejarnos ministrar por ella. Te damos todo honor y toda gloria, Señor, en este estudio. Que podamos exaltar el nombre de Dios, de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, en este estudio, Señor. Que podamos ver en cada línea de esta exposición la gloria de Dios para nuestras vidas. Bendice a los que estamos aquí, los que nos están viendo por el internet, y trae salvación, Señor, al que lo necesita. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice: amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Hermanos, sabemos que Jesús no nació en diciembre, y la Biblia no nos dice una fecha exacta, pero tampoco se preocupa la Biblia por eso. La Biblia se preocupa más por demostrarnos o decirnos por qué nació Jesucristo. Eso es lo más importante. Dejemos ya de discutir entre cristianos. Bueno, yo no, pero cristianos discuten si fue el 25 o no, y si se debe celebrar o no. Lo más importante en la palabra de Dios es ¿por qué nació el Señor Jesucristo? ¿Por qué Dios se hizo carne? Eso tiene un significado en la historia y en la vida espiritual de cada persona. Por eso hoy vamos a leer esa porción de Lucas. Recuerda que Lucas, el Evangelio de Lucas es escrito por Lucas, ¿no?, en el año 58-65 después de Cristo. La verdad son dos libros, o está Lucas y está Hechos de los Apóstoles. Y Lucas se dirige a un pueblo que no es judío. No es judío. Por eso hay unas frases muy fáciles de entender. No hay tanta palabra compuesta, porque ellos necesitaban entender fácilmente quién era el Señor Jesucristo, ¿no? Él escribe Lucas a Teófilo. No se sabe mucho quién es Teófilo, pero le escribe a él. Y lo que quería darle a conocer a los lectores era la verdad sobre Jesucristo, sobre su misericordia, su compasión, su expiación y su resurrección. Quería que supieran que Jesús era Dios, que se había hecho hombre, que había muerto en una cruz y había resucitado. Y también ese mensaje es para nosotros hoy, para cada uno de nosotros.
vamos a ver que el ángel, bueno, yo lo he puesto así, va a escribir o anuncia 5 cosas. Bien. La primera, que ese niño que nacerá será grande. Segundo, que ese niño que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Tercero, que ese niño que nacerá, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Cuarto, ese ángel anunciará a María que él, ese niño, reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Y 5 y último, que ese niño es un santo ser y será llamado Hijo de Dios. ¿Bien? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Lo que el ángel le anuncia a María, que tiene una profundidad teológica impresionante, que no alcanzaría este estudio quizás hasta la próxima Navidad. Pero hoy vamos a hacer sucinto y corto para poder entender en grosso modo lo que quiere decir ese anuncio del ángel, que obviamente es palabra de Dios, inspirada por Dios, ¿no? Y que está respaldada por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Bien? Vamos con antes de entrar ahí, vamos al versículo 31, que es como la antesala de lo que quiere anunciar el ángel. El 31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Le dice a María: concebirás, vas a quedar encinta, embarazada, ¿no? En tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Bueno, aquí el ángel, mis hermanos, expresa justamente las palabras que anuncia el profeta Isaías. Mira la concordancia de la Biblia. En Isaías capítulo 7 al 14, mira, aquí lo tienes en la pantalla. Mira lo que dice Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí da el nombre Emmanuel porque el pueblo judío conoce esos nombres. Pero en el Nuevo Testamento, como le escribe a gentiles, ¿no? A no judíos les dice Jesús. Pero es lo mismo, ¿no? Es el mismo anuncio del ángel, que concebirá la Virgen y dará a luz un hijo y le llamará nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Imagínate, eso lo escribe Isaías 765 años antes de Cristo. Una profecía 700 años antes, que se cumple en ese momento cuando el ángel le anuncia que va a concebir un hijo, y ese hijo será el Hijo de Dios. Dice el ángel: concebirás en tu seno, concebirás en tu vientre, también se puede decir, y darás a luz un hijo. O sea, vas a quedar embarazada. A ver, que me entiendan los demás, ¿no? Y aquí tenemos el anuncio de la encarnación, lo que se llama la encarnación de Jesucristo. Así que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, toma carne, ¿no? Este es el proceso, mis hermanos, por el cual Dios resolvió venir a este mundo. Dios lo quiso así. Ahora te pregunto, ¿Dios tiene el poder de aparecerse como un hombre de 30 años? Claro. Como tomó a Adán y lo formó, ya era adulto. Él pudo haber venido así, de 30 años. Él pudo haber ya nacido en algún lugar específico, ya adulto, pero él no quiso hacer eso. La voluntad de Dios fue que él tuviera el proceso, ese niño Jesús encarnado, tener el proceso de concepción y nacer de una madre, como tú y yo lo hicimos. Tuvimos el mismo proceso que tuvo el Señor Jesucristo. Fuimos concebidos y nacimos de nuestra madre. Él fue concebido y nació de una virgen. Y ese niño que iba a nacer, iba a ser 100% Dios y 100% humano, divino y humano. De la misma forma que fuiste tú y yo creados en el vientre, hablo no de la concepción, sino del nacimiento, así el Señor lo decidió, que su Hijo naciera en un proceso natural de la raza humana, como usted y como yo nacimos del vientre de una madre. ¿Esto qué quiere decir, mi hermano? Que Jesús tuvo un cuerpo humano.
Quizá a usted se le hace muy lógico, pero para muchos no. Él tiene un cuerpo humano, él tiene un alma humana y él tiene un espíritu humano, porque fue concebido en la vientre de una persona, de María. Pero hay una gran diferencia. Hasta ahí somos iguales, semejantes, pero hay una gran diferencia. Y la gran diferencia está en el mismo versículo 31. Vamos a leerlo, dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí viene la gran diferencia. Tú te llamas Panchito, Rosita, pero se llama Jesús. Y ese Jesús tiene un significado especial y específico. Es interesante, mis hermanos, notar que el ángel no le dijo a María: ponle el nombre que quieras, el nombre que más te guste. No, le dije: le llamarás, fue una orden, le llamarás Jesús, su nombre será Jesús. Se lo dijo, porque era la voluntad del Padre, porque tenía un significado. Y eso nos hace entender también que el enfoque no es María, el enfoque es Jesucristo. Hay unos que quieren poner las luces en María. No, María sí es un ejemplo de vida para nosotros, humilde, se entregó al Señor, dijo que sí, sin miramientos. Tiene que conocer la palabra de Dios, tenía comunión con Dios, pero aquí el enfoque está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Le llamarás Jesús, ¿no? Y ese hijo que iba a tener María es identificado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No está el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, pero hay cosas que nos indican que es Jesucristo. En el Nuevo Testamento que está escrito en griego, ese nombre Jesús significa Jehová salva, o Dios salva, o las salvaciones de Dios. Jesús significa Jehová salva, o Jehová es la salvación, ¿no? En el Antiguo Testamento podríamos decir que ese es el nombre de Jesús, ¿no? Yeshua, que podría decirse que Yahweh, ¿no? Es salvación, ¿no? Yahweh, o Jehová, o Yahvé. Se puede decir lo mismo, esos tres nombres. Pero significa Salvador. Y en el nombre, simplemente ya comenzando con el nombre, ya se sabía cuál era la misión de Jesucristo. ¿Cuál era la misión entonces? Salvar al mundo, salvar al pecado. Ya en el nombre, que era tan importante, se entendía cuál era la misión del Señor Jesucristo. Y Mateo lo dice en Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya Mateo lo estaba anunciando. Esta sería la misión del Hijo de María, salvar a su pueblo de los pecados. Y no simplemente al pueblo judío, porque Él nació judío, Él creció judío y iba a salvar a ese pueblo judío, sino que su misericordia se extendió a todos aquellos que en Él creen. No está en la Biblia, como escuchaba por ahí en predicaciones, que dice que Dios salva a unos y desecha a otros, que Dios salva a uno y condena a otros. La salvación es para todo aquel que cree. Eso es lo bíblico, eso es lo que nos dice la Biblia, es para todo aquel que cree. Esa sería la misión del Señor Jesucristo. El niño nacido de una virgen cumpliría la profecía y la promesa divina que se hace en Génesis 3:15. ¿Recuerdas Génesis 3:15? Mira lo que dice acá. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar o en el talón. Significa eso. Iba a poner enemistad la mujer y Satanás, pero Dios anunció que Satanás heriría al Mesías en el talón, que fue lo que sufrió en la cruz, ¿no? Pero el Mesías iba a aplastar a Satanás con una herida mortal. Es Jesucristo que está hablando aquí. La simiente es Jesucristo. Entonces piensan que es María, pero ahí no dice. Dice, es Jesucristo que herirá la cabeza de Satanás. Y esa herida será mortal. Hasta este punto vamos entendiendo que ese niño ha nacido para salvar al mundo. Y por eso podemos ahora entender Juan 1. Por favor, abra Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, y vas a ver esa concordancia
con las Escrituras. Si vamos a recordar ese Juan capítulo 1, ¿lo tenéis ahí? Versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ese Verbo es la palabra de Dios, os está dirigiendo a Jesucristo, ¿sí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esa palabra, ese Verbo que se iba a encarnar, es Dios mismo. Le está dando deidad al Señor Jesucristo. 2. Este era en el principio con Dios. O sea, era con Él, no es creación. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es creación de Dios. Aquí no dice eso. Dice que estaba con Dios, que era Dios Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Está hablando del Señor Jesucristo. Mira lo que hay en Cristo Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era Él? Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Lo rechazaron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Su pueblo no lo recibió. Mas a todos, dice todos, no los escogidos, no los marcados por el Espíritu, los marcados para salvación, dice todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y mira lo que dice acerca del versículo 1. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Ves? Ahí está hablando de la encarnación de Jesucristo, del Verbo de Dios, que estaba con Dios y que era Dios, y que es la luz del mundo, y que vino para perdonar a los pecadores y a todos aquellos que le reciben y creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Eso quiere decir que todo ser humano no es hijo de Dios. Es hijo de Dios aquel que cree en Jesucristo. Se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como su Salvador y Señor. Ahí nos convertimos en hijos de Dios. Vamos a Filipenses, por favor. Capítulo 2, versículo 6 al 11. Dice, el cual, está hablando de Jesucristo, porque antes estaba hablando de Cristo. Miren, el versículo anterior dice, Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, ¿no? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso era un niño, con cuerpo, alma y espíritu humano. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo, ¿no? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ahí viene la importancia del nombre de Jesús. ¿Qué sucede ahí ante ese nombre? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Ese es el nombre poderoso de Jesús, que significa Jehová salva. Pero ese nombre, ante ese nombre toda rodilla se doblará. Quizás ahora en vida mucha gente no quiere doblar sus rodillas ante Jesús y no lo reconozca como su Señor o Salvador, pero después de morir tendrá que hacerlo sí o sí, porque Él es Señor. Yo te digo que no esperes ese momento. Es mejor ahora reconocerlo como el Señor Jesucristo.
Bien, vamos con los 5 anuncios del ángel que le dice a María después de esa introducción. Bien, primero, dice que será grande. Versículo 32. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Qué significa que Jesús será grande? Bueno, está señalando que Él es majestuoso, que Él es grande, que Él es sublime. Ese niño será majestuoso. Lo será tanto en la tierra como en el cielo, esa majestad. Será grande porque será rey y se sentará en el trono de David. Será grande porque nadie ha influido en la historia de este mundo como Él. Él partió la historia de la humanidad en 2. Antes de Cristo y después de Cristo. Por eso su nombre es grande, majestuoso. También lo puedas encontrar algo a los que están escribiendo en Malaquías 4:4 para que lo veas en casa. Malaquías 4:4. Bien. Segunda declaración del ángel. Ya vimos, este será grande, no será como un niño común y corriente. Él es majestuoso, Él es poderoso, Él es grande, es el mismo Dios en cielos y tierra. Pero en la segunda declaración del ángel dice que será llamado Hijo del Altísimo. Ese niño que estaba ahí, que iba a nacer, tiene una relación especial con Dios, como ningún otro niño lo tiene. Hijo del Altísimo es uno de los títulos más usados en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Que habla de la suprema grandeza de Dios. Altísimo, ¿qué significa? Que está por encima de todos, que es más grande que todos. No hay nada arriba de Él. Él es altísimo. Es un ser incomparable. Nada se compara a Él. Y señala ese Hijo del Altísimo que Él es igual a Dios, que tendrá las marcas de la deidad. Es grande y es Hijo del Altísimo. Se ha llamado Hijo del Altísimo. Se está comparando con Dios. Aquel niño sería engendrado en el vientre de María y daría luz y tendría una relación muy, muy especial con Dios, que ningún ser humano podría llamarse así, Hijo del Altísimo. Yo sé que usted, cuando tuvo su primer hijo, su hijo es el más hermoso del mundo, ¿verdad? Es el más precioso. No hay bebé más grande y más lindo que el suyo. Pero este bebé es especial, porque es Dios, es el Altísimo. Este hijo es diferente que todos los demás. Además, ese Hijo del Altísimo es diferente a nosotros, que nos llamamos hijos de Dios. Él nació, él se engendró como hijo de Dios, porque tomó carne. Ya era hijo de Dios, el hijo unigénito. Pero nosotros venimos a ser hijos de Dios cuando ponemos la fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y Él nos adopta como hijos suyos. Pero el único hijo de Dios es ¿quién? Jesucristo. Nosotros somos adoptados. No, nosotros no nacemos como hijos de Dios. Ahí hay una doctrina por ahí que promulgan muchas sectas y algunas que se llaman iglesias, que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Nos tornamos hijos de Dios cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y tenemos necesidad de un Salvador. Y ponemos nuestra fe en Él y Él nos salva, paga nuestros pecados. Nos imputa nos da de su justicia y Él recibe la nuestra, todos nuestros pecados. Y ahí nos llamamos hijos de Dios. ¿Bien? Tercera declaración del ángel. Está ahí mismo en el versículo 32. Léalo conmigo, desde el comienzo. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. El trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Qué significa eso? Quiere decir que Jesús sería judío, sería el rey de los judíos y sería heredero de David, su padre.
¿Por qué hablamos de su padre? Porque recuerda la genealogía que estudiamos un poco, que está en Mateo y también está en Mateo, que lo estudiamos ahí, donde vemos que José y la misma María, su ascendencia viene de David, anunciando que por esa ascendencia vendría Jesucristo, el que se sentaría en el trono para regir a Israel, pero nunca sucedió. ¿Por qué? Porque el pueblo lo rechazó. Que el Señor Jesús desciende de David, y esa es una de las principales afirmaciones mesiánicas en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Lo vas a encontrar en muchos lugares, esa afirmación, que David viene de la descendencia, Jesús, mesiánica de David. Es un tema repetitivo en los Evangelios, sobre todo lo que vimos en la genealogía de Mateo, y en Lucas también está una genealogía diferente, está ahí. También las epístolas de Pablo nos enseñan acerca del Mesías, y hasta Apocalipsis está que vendría de ese linaje, ¿no? El Mesías. Él será el Mesías profetizado por David en el Antiguo Testamento, que tendrá la única autoridad legítima y el poder para regir como rey al pueblo de Israel. Y lo hará con vara de hierro. Y lo hará de una forma que solamente lo puede hacer. ¿Quién le va a reconocer ese trono? Bueno, ya sabemos que los judíos no le reconocieron el trono, como ya lo leímos en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No, este no es de nosotros, este no es el rey de los judíos, no es el Mesías. No lo reconocieron, por eso no pudo gobernar. Pero el que le va a dar el trono a Cristo como Mesías es el mismo Dios. Es el mismo Dios que lo va a poner ahí. Lo dice el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. Salmo 2, versículos 6 al 9. Que dice, usted lo ha escuchado, pídeme y te daré por herencia las naciones. Es un texto dirigido a Jesús. Por ahí he escuchado. ¿Por qué uno escucha tantas cosas? Pues he escuchado en las redes sociales, ven, vamos a orar, pídele al Señor las naciones, para que te vas por las naciones y te dé todas las naciones. Pues imagínate que ese Salmo 2 es un salmo mesiánico y es una promesa para el Señor de Jesucristo de Jehová, no es para ti. No es para ti, por más profecía que te den y te pongan los pelos de punta, no es para ti, es para Jesucristo. Es como la misma, está en el Antiguo Testamento, es para Cristo, es como la misma supuesta, ¿cómo se le dice? Promesa, que te dicen, todo lo que pisara la planta de tus pies será tuyo. Eso es una promesa para Josué. Es un libro histórico. Tú no eres Josué, tú eres Pancracio, tú no eres Josué. Esa promesa para Josué tiene un nombre específico. No puedes tomar esa promesa y ponértela a ti, como la promesa a Abraham. Sal de tu tierra. Es para Abraham, no es para ti. De ti no va a salir Jesucristo. De ti no van a salir grandes naciones. Es para Abraham. Tenemos que saber tomar las promesas que son para Israel, que son para una persona específica, y trasladarla a nosotros. No podemos traerla así de los cabellos y ponerla a nosotros como queramos. Cierro paréntesis, seguimos. Jesús se sentará en el trono y reinará. Esa sería la promesa que Dios le dio a David, que su descendencia vendría a alguien y reinaría y se sentaría para siempre en el trono de David. ¿Quién es ese? Jesucristo. Jesucristo. Ahora, Él reinará sobre su pueblo, pero no te sientas excluido, porque tú dirás ahora, si estás pensando y estás atento a la prédica, dirá, solo va a ser el rey de los judíos y mío no. Claro que se va a extender ese reino para todos. ¿Quién es el pueblo de Dios? Levante la mano. Nosotros, el que creemos. Dios va a reinar con nosotros. Nosotros reinaremos con Él. Y vamos a ser regidos por Él. Cuarta declaración del ángel a María.
Versículo 33, léalo conmigo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué significa la casa de Jacob? Es otra expresión para referirse al pueblo de Israel. Cuando tú veas casa de Jacob en la Biblia, él se está refiriendo a Israel. A Israel. Es muy importante eso porque hay muchas profecías que vas a encontrar en el Antiguo Testamento donde se dice la casa de Jacob o a Jacob. Eso es el pueblo de Israel. Se llama así a Jacob porque Dios tiene una alianza con ese pueblo específico de los judíos. Pero esa alianza, obviamente, como ya os dijo, se va a extender a todo aquel que cree. Por eso reinará sobre la casa de Jacob para siempre, sobre Israel, pero también por su pueblo espiritual, que somos nosotros los que hemos acogido el Evangelio. Bien, seremos también ese pueblo de él. Y ese reino no tendrá fin. Es un reino poderoso. Por eso usted no se sienta afligido, desanimado, que no tiene nada en este mundo, frustrado. Ya los años que tengo y mira lo que no tengo nada. Mira lo que he vivido, mi vida ha sido un poco desgraciada. Mi hermano, usted es coheredero con Cristo. Usted va a estar en un reinado que es para siempre y que va a estar reinando el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Alfa, la Omega, el que nunca cambia. Estará ahí su Salvador en ese reino. Por eso hay gozo. Tú no te gozas en las cosas que pasan malas de esta vida. Tu gozo viene porque Dios es fiel, porque Dios no cambia, porque Dios es el mismo, porque Dios es inmutable. Nuestro gozo viene por eso, no por lo que sucede en nuestro alrededor. Y esto lo anunció Daniel. Es que quiero que veas estos anuncios en el Antiguo Testamento. Te lo voy a mostrar ahí. Daniel, capítulo 7, aquí está para que lo leamos. Versículo 13 dice, está hablando sobre el anciano de días. Cuando encuentras anciano de días en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a Dios Padre. ¿Sí? Dice, miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio. Si ves en el anterior dice hijo de hombre. ¿Es un nombre para quién? Para Jesucristo, que vino hasta el anciano de días. Es el Padre. ¿Bien? Y le fue dado dominio a ese hijo del hombre, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahí estamos nosotros. Gloria a Dios. Ahí estamos nosotros, no simplemente el pueblo de Israel. Ya se estaba anunciando desde el Antiguo Testamento. O sea, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese va a ser el reino en donde nosotros vamos a vivir. Un reino eterno regido por el Señor Jesucristo, donde estará todo aquel que creyó en Él, no importa su raza, su nacionalidad, su lengua, estaremos ahí con el Señor Jesucristo. Será un reino indestructible y un reino regido por el mismo Dios. El Antiguo Testamento estaba anunciando que el reino del Mesías sería un reino que no tendría fin. Eso es bien importante, no tendría fin. Quinto anuncio del ángel. Quinto anuncio del ángel, versículo 34. Ahí nos va a decir que ese niño que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Dice 34. Entonces María dijo al ángel, ¿qué le dijo? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María tenía un poco de temor, aunque no estaba dudando, porque en aquel tiempo, si tú vas a Deuteronomio, las personas, la mujer que no estaba esposada con alguien y quedaba embarazada, ¿qué le esperaba? ¿Ah? ¿Muerte a qué?
La piedra. Y eso, por eso estaba preocupado José y decía, pero lo voy a respetar, ella me ha dicho que está embarazada, pero no soy yo. Y es cuando el ángel también se le presenta aquí en sueños a José y le dije, ese hijo que tiene María, ese va a ser Jesús, es el Dios. Y él lo comprendió. Pero en ese momento era fuerte. Que la que estabas conociendo como prometida ya estaba embarazada. Qué locura eso, ¿no? ¿Tú te imaginas ahora que te diga tu novia, estoy embarazada del Espíritu Santo? ¿No lo vas a creer? Hay que tener mucha fe para eso. Pero Dios obró en José y le hizo entender. Y usó un ángel. Ahora Dios usa las escrituras para convencernos, ¿no? Y si el Espíritu Santo vendrá, ¿sobre quién? Sobre María, el poder del Altísimo cubrirá con su sombra. Ahí está el poder del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Padre haciendo todo el plan, Jesucristo naciendo, engendrándose, y el Espíritu Santo haciendo ese engendramiento. Ese poder me hace recordar de Génesis 1, que dice, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y ese movía sobre las aguas en el texto original, en el hebreo, significa como una gallina empollando sus huevos ahí para que crezca, para que se genere esa vida, poniendo sus huevos, ¿no? Así esa sombra, como en el tabernáculo, ¿no? Que venía la presencia de Dios, como venía la presencia de Dios en el templo, vino el Espíritu Santo sobre María. Como una sombra, dice ahí, cubriría y allí engendraría al Hijo de Dios. Un milagro extraordinario. A una virgen que era, a una María que era virgen, ¿bien? que iba a tener en su seno al Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuidado con esto. Mucha gente dice que María, erróneamente dice que María, después de que tuvo a Jesús, siguió siendo virgen. Pero ¿cómo? Si ya sale el niño, ¿cómo va a salir siendo virgen? Y Jesús tuvo más hermanos. Otra cosa que la gente mal piensa es que María tuvo el niño y cuando ya estuvo ahí el chiquitín, entró el Espíritu Santo y poseyó a ese niño. Fue poseído. Otros creen que Jesús no nació de la Virgen, sino que era como un fantasma. Que si tú estabas ahí, lo ibas a tocar, traspasaba a tu mano el cuerpo de Cristo. Todos son herejías, pero esas herejías vienen desde años atrás y siguen. Mucha gente piensa que Jesús simplemente es un espíritu y estuvo en muchas partes del mundo, que estuvo en Antártida y que estuvo en Europa, hasta en Estados Unidos dice que estuvo. Muchos piensan eso. En muchas sectas todavía. Por eso esto es importante. Esto es doctrina cardinal, mi hermano. Esto es doctrina que si te la cambian, ya no es cristianismo. Esto es nuestro fundamento como cristianos. Jesucristo ya es preexistente, ya existía antes. Pero tomó ¿qué? Carne en este niño. Sus naturalezas no se mezclan, ¿no? Tampoco se pueden dividir. Es 100% Dios y 100% hombre. Muchos dicen y mal creen que cuando Jesús estuvo en la cruz, entonces Él dio un paso atrás, el Jesús espiritual, y dejó al Jesús carnal para que lo mataran. No, Él estaba ahí. Los dos estaban ahí, porque se tenía que hacer el sacrificio perfecto para Dios. No confundas encarnación con reencarnación. La reencarnación, eso es un término que lo utilizan los espiritistas. La reencarnación, que es que una persona, cuando muere, toma otro cuerpo para seguir viviendo. Pero si no está muy evolucionado, pues muere y va a reencarnar en una vaca, en una gallina, en un animal,
o en otra persona menos evolucionada, como ellos piensan. No es reencarnación, es encarnación, que toma carne humana. El verbo de Dios se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne. El verbo de Dios, como leímos en Juan 1, se hizo carne en el seno de María. Eso es una operación milagrosa del Espíritu Santo. Por eso dice ahí el ángel que será santo. Porque es el Hijo de Dios. Será santo debido a su concepción santa, debido a su nacimiento y a su naturaleza divina. Sería santo. Mis hermanos, aquí en este nacimiento se pueden cumplir las exigencias de Dios. Dios quiere un sacrificio perfecto, santo e infinito. Presta atención a una cosa. Nuestro pecado a Dios tiene una deuda infinita porque hemos pecado contra un Dios infinito. Si muriese ahora toda la tierra, más de 8.000 billones de personas, en este segundo, como ofrecimiento por el pecado de todos nosotros, no serviría absolutamente para nada. No serviría. Ni la persona más buena en este mundo. Solo un ser perfecto, divino, infinito, podía pagar una deuda infinita. Y ese es el Señor Jesucristo. El mismo Dios haciéndose hombre para pagar por los pecados nuestros. Por eso dice la palabra de Dios que Jesús era Dios. Mira, la palabra es impresionante. Mira lo que nos dice Juan 10, 17, 20. Escucha esto. Es muy diciente. Dice, por eso me ama el Padre, dice Jesús. Porque yo pongo mi vida. Él la ofrece. Mira el poder de Jesús. Porque Jesús es Dios. Para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso Él murió y ¿Él qué? Resucitó. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos con estas palabras. No lo entendían los judíos, pero está escribiendo el Señor Jesucristo, está diciendo, yo tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte. Por eso el Evangelio dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo el que crea en Él no va a perecer, tendrá vida eterna, no momentánea, no por algunos segundos, no unos días sí, otros días no, es una vida eterna. Ese es el poder del Señor Jesucristo. Mi hermano, aquel niño que nació se hizo hombre, creció. A los 30 años mostró su ministerio, comenzó a revelarnos el Padre, y todo aquel que cree en Él, cuando murió y resucitó, pues tiene un abogado. ¿Usted cree en el Señor Jesucristo? Usted tiene un abogado, ¿sabía eso? Y no le cobra. No le va a cobrar. Esa ciudadanía no tiene un precio, ya lo pagaron. Es la ciudadanía de los cielos. Es un abogado que está ahí todo el tiempo. Mira lo que dice primera carta de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Jesucristo es tu abogado. Tus pecados son perdonados por causa de Cristo. Tú eres protegido del mal por causa de Cristo. Tú eres bendecido por causa de Cristo, no porque eres bueno. Dios escucha tu oración por causa de Cristo. Dios va a tu consuelo, a tu rescate en tus tribulaciones por causa de su Hijo. Porque es el Hijo que nos comunica con el Padre. Es el Hijo, por el Hijo, que Dios escucha nuestras oraciones y somos perdonados. Es por el Hijo, no por nosotros. Mis hermanos, la fe nos salva. Y quiero decir que la fe en cualquier cosa. Hay mucha gente que tiene mucha fe. Yo soy muy bueno. Oh, yo ayudo a los demás. Yo me quito el pan de mi boca para dárselo a otro. Oh, merezco el cielo. Ser bueno no salva
a nadie. La salvación está en Cristo Jesús. Solamente en Él. Si crees y tienes la fe verdadera, la fe en el Hijo de Dios, vas a ser salvo. Mis hermanos, solo hay un mediador entre Jesucristo y Dios. Porque hay un solo Dios. Dice acá, 1 Timoteo 2:5, un solo Dios, mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Jesucristo, hombre. Aquel niño en el seno de María se encarnó. Y ese es Jesucristo, hombre. El único mediador entre Dios y los hombres. Muchos creen que Jesús fue un maestro muy bueno, ascendido, muy espiritual, un maestro que enseñó el amor, pero eso no salva. Muchos creen que Jesús fue solamente un personaje en la historia, y es verdad. Los historiadores creen que Jesús vivió, pero eso no salva, saber que Jesucristo estuvo vivo y es parte de la historia. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo para ti? Respóndete ahí. Muchos tienen un Jesús que solo lo buscan cuando tienen problemas. Tienen un Jesús para conseguir trabajo. Quieren los beneficios de Dios, de Jesús, pero no una relación con aquel al cual están pidiendo los beneficios. Muchos tienen un Jesús que solo miran sus manos para saber qué le van a quitar de las manos, las bendiciones, pero no quieren hablar con Jesús. No tienen una vida de oración, no tienen una vida de comunión con Dios. Solo tienen a Jesús como la lámpara de Aladino, ¿no? Necesita algo y frotan la lámpara de Aladino para que salga ¿cómo se llama? El adivino y le conceda sus peticiones. Y después de que le conceda peticiones, dejan la lámpara a un lado y siguen su camino. ¿Cuál es tu Jesús, mi hermano? Si tú crees en el Jesús bíblico, que fue engendrado por el Espíritu Santo en el seno de María, nació, creció, se hizo hombre, anunció, nos reveló al Padre, murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, ese es un Jesús bíblico. Y ese es el Jesús que salva. Y si tú alguna vez dijiste, quiero, Señor, ser salvo, te entrego mi vida, entonces piensa en esto. Ese día tú le prometiste seguirlo. Ese día que te salvó, tú prometiste amarlo. Tú prometiste que Él iba a ser el primero en tu vida y en tu familia. Ese día tú prometiste que iba a ser el mejor discípulo que le iba a seguir. ¿Cómo va tu compromiso? El día que tú aceptaste el Evangelio y recibiste a Cristo. ¿Todavía vas con ese compromiso? ¿Todavía tienes ese compromiso de seguirlo, de ser el primero en tu vida, en tu casa, antes que a ti, que tus sueños, antes que tu trabajo, antes que todo lo que tengas en tu corazón? Pastor, pero yo pensé que me iba a hablar de la Navidad. No me habló de los árboles, no me habló de las luces, no me habló de los regalos. Ay, mi regalo, soy talla triple XL, ok. ¿Sabes por qué no le hablé de los árboles, de las luces, del intercambio de regalos? Porque no están en la Biblia, mi hermano. No están. Es un invento del mundo. Piensa en esto. Cuando vas en el mall y ves el árbol, piensa esto. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo vino sobre María y la cubrió? Oh, ese árbol me hace recordar que
se me vino a mi mente Lucas 1:31. Cuando tú estás comprando los regalos para tu familia, ¿recuerdas que Dios es el Hijo del Altísimo? ¡Oh, este regalo me hizo acordar que Dios es el Hijo del Altísimo! ¿Te llevó a pensar, a tener pensamientos teológicos? ¿Te acordaste del estudio? Es más, mi hermano, si es esta fecha, ¿cómo estamos hoy? A 18. Si es esta fecha y de verdad quieres celebrar a Cristo y no has estudiado esto antes de haberlo escuchado hoy, ¿cuál es tu Navidad? Hoy deberías decir, wow, el pastor habló una cosa que llevó 2 semanas estudiando porque este mes recordamos que Jesús nació. Cuando estás en la comida en casa, ¿te recuerdas de todas estas enseñanzas cuando estás comiendo? Quizás tú estás ahí comiendo y ya me pusieron muy poco. O esto está feo. Pero ¿de verdad te acordaste de lo que dice el ángel? ¿Te acordaste? No hablé de lo que es la Navidad para el mundo. Por eso estoy hablando de la Navidad según Dios. Y es que Jesús se ha hecho hombre. Nació de una virgen por el milagro extraordinario del Espíritu Santo. Y es Dios hombre, 100% Dios y 100% hombre, que creció, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Esa es la Navidad. Será, ahora no tú, será que la gente afuera, que tú le vas a preguntar para ti qué es la Navidad, ¿te va a explicar esto? En tu familia, la familia que no está cercana, la familia que está más distante, le dice, oye, feliz Navidad, cuéntame sobre la encarnación de Cristo. Es más, en la Navidad que estamos celebrando, que Jesús cumple años. ¿Por qué nos regalamos a nosotros? ¿Por qué no le regalamos a Jesús y a su obra? Que es un regalo para el Señor Jesucristo. Piensa todo eso, mi hermano. Allá está tu conciencia si quieres hacer eso. No adoras el árbol, no adoras, pero de verdad eso te hace recordar que Jesús nació para la salvación del hombre. ¿Qué le vas a decir a la persona que es Navidad? Bueno, si hoy tú estuviste atento, le vas a saber responder. ¿Qué es la Navidad? Y la Iglesia no tiene que dejarse confundir con el mundo, porque está escondiendo el mensaje de Navidad. Es más, antes, muchos años antes, se escuchaban villancicos con letra bíblica. Los villancicos que vamos a cantar el domingo tienen letra bíblica, es puro Biblia. Obviamente yo he cambiado letras ahí, pero es Biblia pura. Ahora ya no se escucha eso, se escucha música comercial. Y ya no ponen los belenes, ¿cómo le llaman eso? El pesebre. La posada. Ahora ponen ¿qué? Al barbudo blanco. Y ven a Santa Claus. Ah, esa es la Navidad. Esa no es la Navidad. Esta es la Navidad según Dios. ¿Cómo está tu Navidad este año, mi hermano? Espero que cuando te reúnas, cuando hagas tus adornos y vayas a comprar, pienses cuál es la verdadera Navidad. Pongámonos en pie, vamos a orar al Señor.